Muchas gracias, Karen. Son 55 años del bloqueo a Cuba y es que esta jornada se va a volver a tratar en la Asamblea General de las Naciones Unidas este tema. Son 23 veces ya, 23 ocasiones en las que se toca el tema y existe el respaldo para levantar el bloqueo a Cuba. Sin embargo, la situación ya la conocemos. Hoy nos acompaña en los estudios Eric Valdés Martínez, consejero segundo de la misión de la Embajada de Cuba para tratar este tema. Es un día también importante, consideramos. Eric, buenos días, bienvenido. Buenos días. Muchas gracias. Gracias a los televidentes de Bolivia. Otra vez se toca en la Asamblea de la ONU, ¿no? Exactamente. Hoy es un día particularmente significativo para los cubanos. Hace 55 años, nosotros recordamos en el día de hoy que hace 55 años Camilo Cienfuegos, nuestro héroe nacional, desapareció, pero su espíritu de lucha se mantiene y todavía estamos luchando desde hace 55 años también contra el bloqueo. El bloqueo impuesto por los Estados Unidos, que en el año 60 lo que intentó fue provocar el hambre, la desesperación y el derrocamiento del gobierno, según un memorándum desclasificado del Departamento de Estado de los Estados Unidos. En esta ocasión es la 23 que las Naciones Unidas toca el tema. Siempre ha sido por una mayoría abrumadora que los pueblos del mundo han decidido o han apoyado a Cuba en su justo reclamo. La última edición fueron 189 países a favor de la resolución cubana, 3 abstenciones, Islas Marshall, Palau y Micronesia, que como ustedes saben son 3 protectorados militares de los Estados Unidos del Pacífico, y solo 2 en contra, Israel y los Estados Unidos. Con esta política hostil, de esta manera, lo único que hacen los Estados Unidos es aislarse y quedarse solos en el mundo. Cuba sigue siendo digna, sigue siendo revolucionaria, sigue dando un ejemplo, y nosotros estamos muy felices de ser cubanos, de hacer el socialismo, de ser independientes, soberanos, y los Estados Unidos se queda aislado, tratando de derrocar a la revolución cubana. Tenemos la impresión que lo único que puede motivar a los Estados Unidos, esa tosudez, es pretender castigar al pueblo de Cuba. Como no hemos sido doblegados, bueno, ahora los castigamos. Esto probablemente tenga efectos, en realidad tiene efectos. Los americanos, como no pueden con Cuba, lo que tratan entonces es de extender el bloqueo, hacerlo extraterritorial, y lo han llevado a niveles inauditos de castigar a sus propios aliados. Este año a Francia, por tener relaciones comerciales o financieras con Cuba, un banco francés, primero le pidieron unos 100.000 millones de dólares de multa, y después le perdonaron la vida y le pusieron 8.000 millones. Con 8.000 millones de multa, cualquier banco quiebra. Esto obligó a la intervención incluso a las autoridades francesas frente a las estadounidenses, porque nadie concibe que por tener relaciones normales, comerciales, financieras, claro, con un país, de país a país, ¿no? de país a país se puede multar a alguien. Una cosa inaudita. Son 50 años, 54, 55 ¿no? años. 55 años, para ser precisos, del bloqueo a Cuba. Y lo decía usted, ha sido momentos difíciles, duros, sin embargo, Cuba está ahí, presente, revolucionario como país. Exactamente, con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, nuestro pueblo lo que ha tratado es mantenerse, siendo un país libre, soberano, ¿Cuál es la independiente. imagen que se pretendía mostrar de Cuba? La imagen del país pobre, del país que tenía que dejar de hacer el socialismo, la imagen de que el socialismo es inviable, de que es un absurdo, de que es una intención fallida. Sin embargo, Cuba ha multiplicado sus experiencias y hoy la vemos en América Latina. Hoy existe el ALBA, hoy existen países independientes como Bolivia, como Nicaragua, como Ecuador, que tienen políticas propias y no tienen que seguir exactamente el dictado de los Estados Unidos. A todo esto, lo único que hacen los americanos con esta situación es aislarse. Eso es lo que nosotros, la impresión que tenemos. No obstante, tiene un costo, sobre todo en la vida interna de Cuba, un costo importante. Esto se traduce en que, por ejemplo, nosotros no podemos adquirir algunas medicinas que se producen en Estados Unidos, no podemos acceder a algunas tecnologías importantes para seguirnos desarrollando, no podemos comprar determinados tipos de alimentos, no podemos comprar tecnología de punta, de computación, etc. Nos cuesta mucho más trabajo hacer las cosas.
en el orden comercial, en el orden financiero. Pero ha llegado también hasta niveles ya ridículos. Estamos hablando de eventos deportivos, de eventos culturales, donde se le impide la participación de los cubanos. Esta política hostil, vuelvo a decir, lo único que resuelve para los Estados Unidos es aislarse, es quedarse solo, es quedarse como ejemplo de lo mal hecho, de lo que no se debe seguir haciendo. Hoy nosotros nos vamos a bañar de solidaridad. Como ha ocurrido en 22 ocasiones anteriores, Cuba va a volver a recibir el respaldo del mundo y eso no solamente nos regocija, sino también nos estimula a seguir. Esa es la razón por la cual nosotros siempre decimos que vamos a seguir resistiendo y de hecho nos mantenemos. No tenemos una política hostil, nunca las tropas cubanas han invadido Estados Unidos sí ha invadido a Cuba. Cuba nunca le ha puesto bloqueo a los Estados Unidos, no es que puede no gustarnos su sistema político y económico, sin embargo nosotros no queremos intervenir en aquello. Dejamos que ellos sean independientes, que hagan lo que quieran. Al revés, no es exactamente igual. A ellos no les gusta el socialismo en Cuba, no quieren que nosotros seamos libres, independientes y soberanos, y por lo tanto nos aplican el bloqueo como una forma sutil, es una guerra no declarada, una guerra probablemente diciendo que no están invadiendo, que ellos lo único que hacen es no tener una relación comercial con Cuba, pero no es que no tengan una relación comercial con Cuba, es que impiden que Cuba también acceda a determinadas tecnologías, a determinadas medicinas, a determinado nivel de desarrollo. Esa es la razón del bloqueo. Son 55 años, Ajá. Hoy se vuelve a tocar ese tema en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Ustedes esperan contar con el mismo respaldo que se tuvo en las pasadas versiones, sin embargo ya es cuestión de decisión que asume Estados Unidos, ¿no? A pesar de tener ese respaldo. Nosotros, sí, este ejercicio no es un ejercicio inútil, es un ejercicio muy sano. Las Naciones Unidas pertenecen casi todos los países del mundo. Yo creo que no hay ninguno que no existe, que no pertenezca al sistema de Naciones Unidas. Esto tiene una fuerza, no solamente mediática, estas decisiones que toma la Asamblea General, sino también tiene una fuerza moral. Contra el bloqueo está el Papa. No hay una sola persona en esta tierra que crea que el bloqueo, salvo lo que va quedando de reaccionarios dentro de los Estados Unidos, que tenga alguna efectividad, o que sea algo útil, o que sea algo justo. Nadie puede creer eso. Tratar de ahogar a un país por hambre, por desesperación, por miseria, por necesidad, eso es una política criminal. Es lo que Cuba denuncia, y tenemos pruebas suficientes para demostrarlo. En la salud, en la alimentación, en el comercio, en el deporte, en la cultura, en la infraestructura, en la finanza, en todo. Cuba tiene un rosario, qué clase de documento más largo, explicando cómo ha sido de cruel este bloqueo en este último año. Te ponía el ejemplo de Francia, de París, del banco, pero hay muchos más. Esto también le permite a los Estados Unidos creer que tienen posibilidad de intervenir en los asuntos internos de Cuba. El bloqueo también provoca que existan políticas como la que se denunció recientemente de Zunzuneo, que fue una agresión a Cuba, una agresión moderna, intentando subvertir internamente el orden nuestro. Nosotros hasta ahora contamos siempre con la solidaridad de los países del mundo, entre ellos Bolivia, que hasta el presidente recientemente hace un mes hizo una declaración contra el bloqueo cuando estuvo en Naciones Unidas. Hace 2 o 3 días, el embajador boliviano en Naciones Unidas, Sacha Llorenti, también se pronunció. En América Latina no hay nadie que respalde esto. El prestigio de Cuba crece. Hasta enero de este año fue presidente de la CELAC. Ahora forma parte del grupo de presidente pro tempore de este organismo regional. Jugamos un papel también modesto, pero tratamos de impulsar políticas de paz y humanitarias en el ALBA, ahora mismo con el enfrentamiento al ébola. Sí. Hacemos lo que podemos, no agredimos a nadie, tratamos de llevarnos bien con todo el mundo, tratamos de tener una política de paz, pero una política también de principio. A los cubanos no los van a doblegar con bloqueo ni con agresión. Y eso los americanos tienen que ya saberlo de memoria. Bien, queremos agradecerle por habernos acompañado, Eric Valdés.
en los estudios de Avilla la Televisión, y vamos a estar pendientes también a esta información, a esta Asamblea General de las Naciones Unidas, donde se trata el bloqueo a Cuba para esta jornada. Muchas gracias. Gracias a ustedes.